Mi esposo pagaba 3,000 mensuales de pensión alimenticia, pero su exesposa Lorena decía que no era suficiente y humillaba a los niños por eso. Dile a tu papá que somos pobres por su culpa, les gritaba frente a mí cada domingo cuando los recogíamos. Miren cómo vive él con su nueva esposa mientras ustedes no tienen ni zapatos decentes. La humillación era constante, pero lo que descubrí sobre en qué gastaba realmente ese dinero dejó a toda la familia en shock absoluto. Me llamo Andrea y tengo 32 años. Soy enfermera en el Hospital General y llevo 2 años casada con Roberto, el hombre más trabajador y amoroso que conozco. Él tiene 2 hijos de su matrimonio anterior, Sofía de 12 años y Diego de 10, a quienes amo como si fueran míos. Pero su exesposa Lorena, de 35 años, ha convertido cada intercambio de los niños en una pesadilla de humillaciones y chantajes emocionales. Esa tarde del domingo, frente al centro comercial donde siempre hacíamos el intercambio, Lorena había orquestado su espectáculo más cruel hasta la fecha. Había vestido a los niños con ropa vieja y rota. Les había dicho que no habían desayunado porque no había dinero para comida. Y los había entrenado para que me pidieran dinero directamente. Andrea, ¿puedes darme 200 pesos para comprar leche? Me susurró Sofía con lágrimas en los ojos. Mamá dice que papá no nos da suficiente dinero y que por eso siempre tenemos hambre. Roberto estaba devastado. Trabajaba 12 horas diarias como supervisor de construcción. Pagaba religiosamente los 3,000 pesos cada mes y además compraba ropa, útiles escolares y medicinas para los niños. Pero Lorena había logrado convencer a sus propios hijos de que su padre era un tacaño que los había abandonado. Pero lo que Lorena no sabía era que yo había comenzado a documentar cada una de sus mentiras y manipulaciones. No sabía que tenía acceso a información financiera que ella creía que estaba oculta. Y definitivamente no sabía que su pequeño chantaje emocional de esa tarde desencadenaría una investigación que revelaría secretos que habían estado ocultos durante años. Lo más impactante de todo es que los 3,000 pesos mensuales nunca habían llegado a los niños. Lorena había estado usando ese dinero para algo completamente diferente, algo que cuando se descubriera cambiaría la custodia de los niños para siempre. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué país me estás viendo. Quiero saber hasta dónde ha llegado esta historia de cómo una exesposa manipuladora aprendió que había subestimado completamente a la mujer equivocada. Ahora, voy a mostrarte cómo todo comenzó y por qué Lorena estaba tan desesperada por conseguir más dinero que estuvo dispuesta a usar a sus propios hijos como armas emocionales. Todo comenzó hace 3 años cuando conocí a Roberto en el hospital donde trabajo. Él había llegado a emergencias con una herida en la mano después de un accidente en la obra, y yo fui la enfermera que lo atendió. Era un hombre de 38 años, trabajador, responsable, y se notaba que estaba pasando por un momento difícil en su vida. Durante las siguientes visitas para cambiar vendajes, Roberto me contó su historia. Se había divorciado de Lorena hacía 6 meses después de descubrir que ella había estado gastando el dinero familiar en cosas que él no entendía. Siempre decía que no alcanzaba el dinero para los gastos de la casa, me explicó con tristeza. Pero yo ganaba bien y nunca entendí a dónde se iba todo. El divorcio había sido amargo. Lorena había peleado ferozmente por una pensión alimenticia alta, alegando que Roberto era un padre irresponsable que había abandonado a sus hijos por otra mujer, aunque yo no existía en su vida en ese momento. El juez había ordenado 3,000 pesos mensuales, una cantidad considerable,
considerando que Roberto ganaba 15,000 pesos al mes. Los primeros meses de nuestra relación fueron hermosos, pero complicados. Cada vez que Roberto recogía a los niños, regresaba devastado por los comentarios venenosos de Lorena. Les dice que soy un mal padre, me contaba con lágrimas en los ojos, que los abandoné por ti, que no me importan, que por eso no les doy suficiente dinero. La primera vez que conocí a Sofía y Diego, mi corazón se rompió. Eran niños dulces, pero claramente confundidos y lastimados. Sofía, la mayor, actuaba como una adulta prematura, cuidando a su hermano menor y repitiendo las palabras exactas que su madre le había enseñado. ¿Es cierto que mi papá no nos quiere?, me preguntó Diego con sus ojitos llenos de lágrimas durante nuestra primera salida al parque. Mamá dice que si nos quisiera, nos daría más dinero para no ser pobres. Roberto trabajaba incansablemente para darles todo lo que necesitaban. Además de los 3,000 pesos mensuales de pensión, pagaba por separado la escuela privada, $2,500 mensuales por ambos niños, el seguro médico, 800 mensuales, y constantemente compraba ropa, zapatos, útiles escolares y juguetes. En realidad, estaba gastando más de 7,000 pesos mensuales en sus hijos, pero Lorena había perfeccionado el arte de hacer que los niños se sintieran abandonados y pobres. Cada domingo, cuando los recogíamos, había una nueva historia de necesidad económica. No pudimos comprar carne esta semana. Se nos acabó el gas y no tenemos para pagar. Los niños necesitan zapatos, pero no hay dinero. Lorena siempre ha sido muy dramática, me explicó la hermana de Roberto, Carmen, durante una cena familiar. Desde que eran novios, siempre había alguna crisis financiera. Siempre necesitaba más dinero para algo urgente, pero nunca entendíamos en qué lo gastaba. Lo que no sabía entonces era que Lorena había estado viviendo una doble vida durante años, financiada completamente por la pensión alimenticia y las emergencias constantes que le pedía a Roberto. Los niños eran solo peones en un juego mucho más grande y siniestro, pero lo que pasó al día siguiente cambió todo para siempre. Al día siguiente de conocer a los niños, Roberto me invitó a acompañarlo a la escuela para la junta de padres de familia. Era un momento importante porque quería que los maestros me conocieran como parte de la vida de sus hijos. Lo que descubrí esa tarde me dejó helada. Lorena había estado diciéndoles a los maestros y otros padres de familia que Roberto era un padre irresponsable que no pagaba la pensión alimenticia completa y que por eso los niños llegaban a la escuela sin desayunar y con útiles escolares incompletos. Señor Roberto, nos dijo la maestra de Sofía con una mezcla de preocupación y reproche, necesitamos hablar sobre la situación económica de los niños. La señora Lorena nos ha informado que usted no está cumpliendo con sus obligaciones financieras. La humillación fue total. Frente a 30 padres de familia, la directora de la escuela nos llamó aparte para discutir el bienestar de los menores. Lorena había creado una narrativa completa donde Roberto era el villano que había abandonado a sus hijos por una mujer más joven, yo, dejándolos en la pobreza. Es muy triste ver cómo algunos padres priorizan sus nuevas relaciones sobre el bienestar de sus hijos, comentó una madre en voz alta mirándome directamente. Esos pobres niños siempre llegan sin lunch, con la ropa sucia, pidiendo prestado material escolar. Pero lo más devastador fue cuando la trabajadora social de la escuela nos mostró un reporte que Lorena había presentado. Según el documento, Roberto solo pagaba 1,500 pesos mensuales, la mitad de la cantidad real,
Llegaba borracho a recoger a los niños, mentira total. Y yo era una influencia negativa que lo había alejado de sus responsabilidades paternas, señora Andrea, me dijo la trabajadora social con frialdad. Entendemos que las relaciones nuevas pueden ser complicadas, pero esperamos que comprenda que el bienestar de los menores debe ser la prioridad. Roberto estaba en shock. Sacó los comprobantes de pago de la pensión, los recibos de la escuela privada, las facturas del seguro médico, pero el daño ya estaba hecho. Lorena había plantado semillas de duda en toda la comunidad escolar. Mira, Roberto, le dijo el director con condescendencia, sabemos que los divorcios son difíciles, pero estos niños necesitan estabilidad. Si no puedes cumplir con tus obligaciones económicas, tal vez deberías reconsiderar el tiempo que pasas con ellos. La humillación continuó cuando otros padres comenzaron a susurrar y señalarnos. Ahí van los que no pueden mantener a sus hijos. Qué vergüenza traer a la novia nueva a la escuela. Esos pobres niños merecen mejor. Cuando salimos de la escuela, Roberto estaba devastado. No entiendo cómo puede mentir así, me dijo con lágrimas en los ojos. Pago todo lo que me pide el juez y más. ¿Por qué hace esto? Pero yo había visto algo en los ojos de Lorena durante la junta que me inquietó profundamente. No era solo manipulación o venganza. Había desesperación real, como si necesitara ese dinero extra para algo urgente y específico. En ese momento no sabía que esto era apenas el comienzo. Los siguientes meses fueron una escalada constante de manipulación emocional y chantaje financiero. Lorena había perfeccionado el arte de usar a los niños como armas, siempre con testigos, siempre con una justificación aparentemente válida y siempre cuando Roberto estaba más vulnerable emocionalmente. En el cumpleaños de Diego, accidentalmente se le olvidó invitar a Roberto a la fiesta. Pensé que no querrías venir porque no contribuiste para los gastos, le dijo por teléfono. La fiesta costó 5,000 pesos y yo tuve que pagarlo sola con la pensión que me das. En la graduación de Sofía de 6º grado, todos los padres llevaron flores excepto nosotros, porque Lorena había olvidado decirnos la fecha correcta. Fue mi compañera de trabajo, Lupita, quien trabajaba los fines de semana en una clínica privada de estética, quien me reveló algo devastador. Lorena había estado gastando miles de pesos mensuales en tratamientos de belleza, cirugías estéticas menores y productos de lujo, todo pagado en efectivo. Andrea, esa mujer viene cada semana, me confesó Lupita durante nuestro turno nocturno. Botox, rellenos, tratamientos faciales, depilación láser, gasta como 4,000 pesos cada visita. Siempre paga en efectivo y siempre dice que es dinero de su ex marido irresponsable. Pero había más. Lorena había comenzado una campaña de difamación en las redes sociales, creando posts dramáticos sobre ser una madre soltera abandonada que luchaba por mantener a sus hijos con una pensión insuficiente. Las publicaciones se volvían virales en los grupos de madres solteras, generando simpatía y hasta donaciones económicas. Miren cómo vive mi ex con su nueva esposa, mientras mis hijos y yo sobrevivimos con 3,000 pesos al mes. Escribía junto a fotos de nuestra casa, que era modesta pero digna, contrastadas con fotos de los niños en ropa vieja que ella misma les ponía para las fotos. La escalada se intensificó cuando comenzó a sabotear directamente nuestro tiempo con los niños. Cada vez que teníamos planes especiales, Lorena tenía una emergencia médica o crisis económica que requería que los niños se quedaran con ella. Sofía se enfermó y necesita que la cuide.
No tengo dinero para el taxi, no puedo llevar a Diego. Se cortó la luz porque no pude pagar. Necesito que me ayuden en casa. Roberto, siendo el padre amoroso que era, siempre enviaba dinero extra para las emergencias. En realidad, además de los 3,000 pesos mensuales oficiales, estaba enviando otros 2,000 a 3,000 pesos adicionales cada mes para gastos imprevistos. Luego vinieron las mentiras más elaboradas envueltas en chantaje emocional. Le decía a los niños que Roberto había prometido llevarlos de vacaciones, pero había gastado el dinero en Andrea, que había prometido comprarles una computadora, pero había preferido comprar cosas para su nueva casa, que había prometido pagar clases de natación, pero había decidido que no eran importantes. ¿Por qué papá no cumple sus promesas?, me preguntó Sofía con lágrimas en los ojos durante una de nuestras salidas. Mamá dice que antes de conocerte, él siempre nos daba todo lo que necesitábamos. El punto de quiebre llegó cuando descubrí que Lorena había estado interceptando los regalos que Roberto enviaba a los niños. Había convencido a los vecinos de que recibieran los paquetes cuando ella no estaba y luego les decía a los niños que su padre había olvidado sus cumpleaños o fechas especiales. Pero lo peor aún estaba por venir. La traición más dolorosa llegó durante las vacaciones de Navidad. Habíamos planeado un viaje especial a la playa con los niños, algo que habíamos estado ahorrando durante meses. Era nuestra oportunidad de crear recuerdos familiares hermosos y demostrarles a Sofía y Diego que éramos una familia unida. Lo que descubrí 2 días antes del viaje cambió mi percepción de toda la situación. Lorena no solo había saboteado nuestros planes navideños, sino que había estado usando a los niños para extorsionar dinero adicional de Roberto bajo amenazas de emergencias médicas falsas. Cuando llegué temprano al hospital para mi turno de madrugada, encontré a Lorena en la sala de emergencias con Diego, alegando que tenía síntomas graves que requerían atención inmediata. Pero como enfermera experimentada, inmediatamente reconocí que el niño estaba perfectamente sano. Doctora, mi hijo ha estado vomitando toda la noche, mentía Lorena dramáticamente. Su padre no quiere pagar por atención médica privada, así que tenemos que venir al hospital público. Lo que me devastó fue ver cómo había entrenado a Diego para que actuara enfermo. El pobre niño fingía náuseas y debilidad, claramente confundido, pero obedeciendo las instrucciones de su madre. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas de vergüenza. Andrea, no le digas a papá que estoy aquí, me susurró cuando Lorena fue al baño. Mamá dice que si papá se entera, se va a enojar porque gastamos dinero en el doctor. Pero había algo más siniestro. Lorena había estado llevando a los niños a diferentes hospitales y clínicas, creando un historial médico falso de enfermedades constantes, causadas supuestamente por desnutrición y estrés emocional, debido a la negligencia paterna. Investigando discretamente en el sistema hospitalario, descubrí que en los últimos 6 meses, Lorena había llevado a los niños a emergencias 12 veces, con síntomas que nunca se confirmaban médicamente. Cada visita generaba facturas que enviaba a Roberto como gastos médicos urgentes que él pagaba inmediatamente sin cuestionar. El golpe final llegó cuando encontré mensajes de texto en el teléfono de Diego, que había olvidado en nuestra casa. Eran conversaciones entre Lorena y un hombre llamado Javier, donde discutían cómo usar a los niños para conseguir más dinero de Roberto. Los niños están funcionando perfectamente para sacarle dinero extra.
escribía Lorena. Cada vez que necesitamos efectivo para nuestros planes, invento una emergencia médica y Roberto paga sin preguntar. Eres genial, amor, respondía Javier. Con lo que sacas de la pensión y las emergencias falsas, ya casi tenemos suficiente para el negocio. Solo necesitamos un poco más. Mi corazón se detuvo. Lorena tenía una relación secreta y estaba usando el dinero de la pensión alimenticia para financiar un negocio con su novio, mientras hacía que sus propios hijos vivieran como mendigos para mantener la farsa de pobreza. Pero lo más escalofriante fue el último mensaje. Mañana voy a decirle a Roberto que los niños necesitan una cirugía urgente. Con eso podemos sacarle los últimos 20,000 pesos que necesitamos. Esa noche, por primera vez, vi la verdadera cara de la manipulación. Lorena no solo estaba robando dinero destinado a sus hijos, sino que estaba dispuesta a traumatizarlos psicológicamente para financiar su nueva vida con otro hombre. Fue entonces que decidí que era hora de actuar. La revelación llegó cuando decidí seguir discretamente a Lorena durante uno de sus supuestos días de trabajo. Ella le había dicho a Roberto que trabajaba medio tiempo en una oficina de contabilidad, pero nunca había podido explicar por qué su horario era tan irregular o por qué nunca tenía comprobantes de pago. Contraté a un investigador privado, el licenciado Morales, quien descubrió que Lorena no tenía ningún trabajo formal. En lugar de eso, había estado operando un esquema elaborado de fraude que involucraba no solo a Roberto, sino a otros hombres divorciados de la ciudad. Señor Andrea, me explicó el investigador durante nuestro encuentro secreto. Su esposo no es la única víctima. Lorena ha estado ejecutando el mismo patrón con al menos 4 hombres diferentes durante los últimos 3 años. Me mostró evidencia fotográfica de Lorena con diferentes hombres, todos aparentemente divorciados con hijos, todos siendo manipulados con las mismas tácticas de chantaje emocional y emergencias financieras, constantes. Pero lo más impactante fue descubrir que Lorena y su novio Javier habían estado documentando meticulosamente sus estafas. Tenían un archivo completo con perfiles psicológicos de sus víctimas, estrategias específicas para cada hombre y hasta un cronograma de cuánto dinero esperaban extraer de cada uno. Roberto Hernández. Perfil: padre culposo, trabajador, fácil de manipular emocionalmente. Estrategia: usar a los niños como armas emocionales. Meta financiera: 8,000 pesos mensuales. Estado: activo y productivo. El archivo contenía conversaciones grabadas donde Lorena y Javier se reían de sus víctimas, planeando cómo intensificar las manipulaciones y extraer más dinero. Había fotos de los niños siendo entrenados para actuar pobres y enfermos, scripts de las mentiras que debían decir y hasta recompensas que recibían por actuar bien durante las estafas. Pero la pieza más escalofriante fue un documento titulado Plan de salida, Operación Pensión. Era un plan detallado de cómo Lorena y Javier planeaban desaparecer con todo el dinero robado, llevándose a los niños a otro estado donde Roberto nunca pudiera encontrarlos. El plan incluía fase 1, extraer los últimos 50,000 pesos con emergencias médicas. Falsas fase 2, acusar a Roberto de abuso. Infantil para obtener custodia completa fase 3, mudarse. A Cancún con identidades falsas fase 4, comenzar el mismo esquema con nuevas. Víctimas en la zona turística estaba en la fase 1 y según el documento, la fase 2 estaba programada para ejecutarse después de las vacaciones de Navidad.
El plan específico era drogar ligeramente a los niños para que parecieran traumatizados, llevarlos al hospital y acusar a Roberto de maltrato físico y psicológico. Mi corazón latía violentamente. Lorena había planeado no solo robar el dinero de Roberto, sino destruir su relación con sus hijos para siempre y desaparecer con ellos. Pero había algo más en el archivo que me dejó sin aliento: fotografías de otros niños que habían sido víctimas del mismo esquema. Niños que habían sido separados de sus padres biológicos a través de acusaciones falsas y que ahora vivían con Lorena y Javier como parte de su familia de fachada para futuras estafas. Lo que descubrí a continuación me dejó en shock. Siguiendo las pistas del archivo de Lorena, decidí investigar más profundamente su historial. Lo que descubrí me dejó sin palabras y finalmente explicó su desesperación por conseguir dinero y su habilidad para manipular a los niños. Lorena no era una madre soltera desesperada como todos creían. Durante los últimos 5 años, había estado operando una red de estafas matrimoniales y de pensiones alimenticias que se extendía por 3 estados diferentes. No solo había estafado a Roberto, sino que había destruido sistemáticamente las vidas de docenas de familias. El investigador descubrió que Lorena Martínez ni siquiera era su nombre real. Su verdadero nombre era Claudia Vázquez y tenía antecedentes penales por fraude, extorsión y secuestro de menores en otros estados. Había estado huyendo de la justicia durante años, cambiando de identidad y mudándose de ciudad en ciudad. Pero lo más impactante fue descubrir que Sofía y Diego no eran sus únicos hijos. Tenía otros 4 niños de relaciones anteriores, todos separados de sus padres biológicos a través del mismo patrón de manipulación y acusaciones falsas. Los niños eran entrenados desde pequeños para ser cómplices en las estafas, actuando como víctimas para generar simpatía y dinero. Encontré testimonios devastadores de sus víctimas anteriores. Un hombre en Guadalajara que había perdido la custodia de su hija después de que Lorena lo acusara falsamente de abuso. Un empresario en Monterrey que había perdido su negocio pagando emergencias médicas falsas durante 2 años. Un maestro en Puebla que había intentado suicidarse después de ser acusado públicamente de negligencia paterna. Esa mujer destruyó mi vida completamente, me dijo por teléfono el señor Ramírez desde Guadalajara. Me quitó a mi hija, me arruinó financieramente, y cuando traté de denunciarla ya había desaparecido con nueva identidad. Mi hija ahora tiene 15 años y no sé si está viva o muerta. El patrón era siempre el mismo. Lorena se acercaba a hombres divorciados vulnerables, se embarazaba rápidamente o llegaba con niños de relaciones anteriores, creaba una relación dependiente y luego comenzaba el ciclo de manipulación y extorsión que duraba años. Investigando más, descubrí que Javier tampoco era quien decía ser. Su verdadero nombre era Carlos Mendoza y era un estafador profesional especializado en fraudes de identidad y lavado de dinero. Juntos habían perfeccionado un sistema donde Lorena se encargaba de la manipulación emocional y él manejaba los aspectos financieros y legales de las estafas. El diario personal de Lorena, que el investigador había logrado fotografiar, revelaba su mentalidad completamente sociopática. Estos hombres estúpidos son tan fáciles de manipular. Solo necesitas encontrar su punto débil emocional y explotarlo sin piedad. Los niños son las herramientas perfectas porque los padres harán cualquier cosa para no parecer malos padres. Pero lo más escalofriante fue la entrada más reciente.
Roberto está casi listo para la fase final. Andrea es un problema porque es demasiado inteligente, pero podemos usarla a nuestro favor. Cuando acusemos a Roberto de abuso, diremos que Andrea era cómplice. 2 víctimas por el precio de una. Pero eso era apenas la punta del iceberg. Armada con esta información explosiva, comencé mi propia investigación más profunda. Contacté a las víctimas anteriores de Lorena en otros estados y juntos comenzamos a construir un caso federal contra ella y su red de estafas. Señora Andrea, me dijo el licenciado García, un abogado especializado en fraudes familiares, lo que han descubierto es una operación criminal de gran escala. Necesitamos actuar rápidamente antes de que ejecuten su plan de escape. Pero mi aliado más inesperado resultó ser la hermana de Roberto, Carmen, quien había estado guardando sus propias sospechas sobre Lorena durante años. Había estado documentando discretamente las inconsistencias en las historias de Lorena y había notado patrones extraños en su comportamiento. Andrea, siempre supe que algo no estaba bien, me confesó Carmen durante un encuentro secreto. Lorena sabía demasiado sobre manipulación psicológica para ser solo una madre desesperada. Sus mentiras eran demasiado elaboradas, demasiado calculadas. Carmen había estado investigando por su cuenta y había descubierto que Lorena había estado usando múltiples identidades en las redes sociales para contactar a otros hombres divorciados. Tenía perfiles falsos en aplicaciones de citas, siempre presentándose como una madre soltera luchadora, buscando un hombre responsable para sus hijos. Juntas comenzamos a contactar a otras víctimas. Una por una, comenzaron a compartir sus experiencias. El patrón era idéntico en todos los casos. La misma manipulación emocional, las mismas emergencias médicas falsas, las mismas acusaciones de negligencia paterna cuando los hombres comenzaban a sospechar. Señora Andrea, me dijo la exesposa de una de las víctimas, esa mujer no solo destruyó el matrimonio de mi exmarido, sino que traumatizó a nuestros hijos haciéndolos creer que su padre no los amaba. Tardamos años en reparar el daño psicológico. La más impactante fue la revelación de una trabajadora social de Guadalajara, quien había estado investigando a Lorena durante meses antes de que desapareciera de esa ciudad. Teníamos evidencia de que estaba operando una red de tráfico de menores, me explicó la licenciada Ruiz por videollamada. Usaba a los niños no solo para estafas financieras, sino que los prestaba a otros criminales para esquemas similares en diferentes ciudades. Mientras tanto, Roberto había comenzado a notar cambios preocupantes en el comportamiento de los niños. Sofía había comenzado a hacer preguntas extrañas sobre secretos familiares y Diego había empezado a tener pesadillas sobre hombres malos que venían por él en la noche. Papá, me dijo Sofía durante una de nuestras salidas, mamá dice que pronto vamos a mudarnos muy lejos y que tal vez no te volvamos a ver. ¿Es cierto? Era claro que Lorena había comenzado a preparar psicológicamente a los niños para la desaparición. Les estaba diciendo que su padre los había vendido a otras personas, que Andrea era peligrosa para ellos y que tenían que protegerse manteniéndose cerca de ella. Pero lo que observé a continuación confirmó mis peores temores. Lorena, sintiendo que su esquema comenzaba a desmoronarse, lanzó su ataque más desesperado y cruel. Una semana antes de Navidad, había comenzado a ejecutar la fase final de su plan para desaparecer con los niños y destruir a Roberto completamente. Primero, intensificó las emergencias médicas falsas. En una sola semana, llevó a los niños al hospital 3 veces con síntomas diferentes.
Diego supuestamente tenía dolores abdominales severos. Sofía había perdido el conocimiento en la escuela y ambos mostraban signos de desnutrición grave. Cada visita al hospital generaba facturas de $5,000 a $8,000 que enviaba inmediatamente a Roberto como gastos médicos urgentes que no pueden esperar. Roberto, desesperado por el bienestar de sus hijos, pagaba inmediatamente sin cuestionar. Pero su golpe maestro fue más siniestro y calculado. Había comenzado a drogar ligeramente a los niños con sedantes suaves para que parecieran genuinamente enfermos y traumatizados durante las visitas médicas. Roberto, necesitamos hablar urgentemente, me dijo esa tarde, llegando a nuestra casa con cara de pánico extremo. El hospital llamó. Dicen que los niños tienen niveles extraños de medicamentos en su sangre y que necesitan investigar si hay negligencia en casa. Lo que no sabía era que Roberto había estado trabajando secretamente con las autoridades durante semanas. El licenciado Morales había entregado toda la información sobre las estafas de Lorena a la Policía Federal y habían estado construyendo un caso mientras la mantenían bajo vigilancia. Amor, me confesó Roberto esa noche en privado. He sabido sobre la verdadera identidad de Lorena durante semanas. La policía me pidió que actuara normal mientras reunían evidencia suficiente para arrestarla y rescatar a todos los niños que tiene bajo su control. Roberto me mostró su propio archivo de evidencias, grabaciones de las conversaciones telefónicas de Lorena con Javier, fotografías de vigilancia que mostraban sus encuentros con otras víctimas, incluso videos de seguridad que documentaban cómo drogaba a los niños antes de llevarlos al hospital. Querían tener evidencia suficiente para desmantelar toda la red, me explicó con lágrimas en los ojos. Pero cuando vi que había comenzado a drogar a nuestros hijos, supe que tenía que actuar inmediatamente. Juntos, habíamos estado construyendo un caso no solo para exponer a Lorena frente a las autoridades, sino para rescatar a todos los niños que había secuestrado de sus familias biológicas durante años. Teníamos testimonios de 12 víctimas, evidencia forense de las drogas y documentación completa de la red criminal. Pero Lorena tenía un último as bajo la manga. Había contactado no solo a los servicios sociales, sino a los medios de comunicación locales, preparando una campaña mediática masiva donde acusaría públicamente a Roberto de abuso infantil y a mí de ser cómplice. Va a hacer que parezca que abusaste de los niños frente a toda la ciudad, me advirtió Roberto. Tiene todo planeado. Conferencia de prensa, entrevistas con los niños drogados para que parezcan traumatizados y hasta evidencia médica falsificada que ella misma creó. Fue entonces que decidí que era hora de mostrar quién era yo realmente. El día de la supuesta conferencia de prensa de Lorena, llegué preparada para la guerra final. En mi bolso llevaba copias de todas las evidencias, las fotografías de Lorena con múltiples identidades, las grabaciones de sus planes criminales, los testimonios de sus víctimas anteriores y la documentación completa de su red de estafas. Cuando Lorena comenzó su espectáculo mediático, exactamente como lo había predicho, Roberto presentando a los niños drogados como víctimas de abuso paterno mientras lloraba, dramáticamente frente a las cámaras, me levanté calmadamente de mi asiento en la audiencia. Antes de que continúe este espectáculo, dije con voz clara y firme, me gustaría mostrarle algo a los medios de comunicación y a las autoridades presentes. Saqué mi teléfono y reproduje una grabación de audio. Era la voz de Lorena hablando con Javier.
Los niños están perfectos para la fase final. Con las drogas que les di esta mañana, van a parecer genuinamente traumatizados en las cámaras. Roberto no va a poder defenderse de esto. El silencio en la sala de conferencias fue absoluto. Los 20 periodistas presentes, los representantes de servicios sociales y las autoridades se quedaron helados. Esa es la voz de Claudia Vázquez, también conocida como Lorena Martínez, continué, confesando que drogó a sus propios hijos para que parecieran víctimas de abuso en esta conferencia de prensa. Luego saqué las fotografías de Lorena con múltiples identidades y víctimas anteriores. Estas son fotografías de la misma mujer operando estafas idénticas en Guadalajara, Monterrey y Puebla durante los últimos 5 años. Roberto se levantó y se puso a mi lado. Medios de comunicación, dijo con voz temblorosa pero firme. Hay mucho más que necesitan saber sobre esta red criminal. Sacó los documentos que mostraban el verdadero plan de Lorena: secuestrar a los niños, desaparecer con el dinero robado y comenzar nuevas estafas en Cancún. Mi exesposa ha estado operando una red de fraudes familiares que ha destruido docenas de familias en todo el país. Eso son mentiras, tartamudeó Lorena, pálida como un fantasma. Roberto está manipulando a Andrea para vengarse de mí. Él fabricó esas evidencias para quitarme a mis hijos. Pero entonces llegaron nuestros invitados sorpresa. El licenciado García entró a la sala acompañado de agentes federales, víctimas anteriores de Lorena de otros estados y los padres biológicos de los otros niños que había secuestrado. Claudia Vázquez, anunció el agente federal con voz firme, está bajo arresto por fraude federal, extorsión, secuestro de menores y tráfico de personas. El señor Ramírez de Guadalajara se acercó con lágrimas en los ojos. Esa mujer me quitó a mi hija hace 3 años con las mismas mentiras. Gracias a ustedes, finalmente voy a poder recuperarla. Una por una, las víctimas de Lorena comenzaron a compartir sus testimonios frente a las cámaras. Los hombres que había estafado, los niños que había secuestrado, las familias que había destruido con sus manipulaciones. El momento culminante llegó cuando los médicos forenses presentaron los resultados de los análisis de sangre de Sofía y Diego. Los menores tienen niveles significativos de sedantes en su sistema, anunció el doctor. Fueron drogados deliberadamente para parecer traumatizados. Mientras toda la sala observaba en shock, Lorena gritaba: «Esto es culpa de Andrea. Ella destruyó mi familia. Roberto, no dejes que me hagan esto». Pero Roberto la miró con una mezcla de dolor y determinación. «Claudia, tú destruiste tu propia vida con tus mentiras. Andrea la salvó al tener el valor de exponer la verdad. Lo que pasó después sorprendió a todos». Las consecuencias fueron inmediatas y devastadoras para Lorena y su red criminal. El arresto federal significaba que enfrentaba cargos en múltiples estados, con una sentencia potencial de 25 años de prisión. Pero las consecuencias sociales fueron aún más profundas. Uno por uno, los niños que había secuestrado durante años fueron reunidos con sus familias biológicas. El señor Ramírez finalmente pudo abrazar a su hija después de 3 años de separación forzada. Una madre en Monterrey recuperó a sus gemelos que creía que habían muerto en un accidente automovilístico que Lorena había inventado. «Andrea», me dijo el señor Ramírez con lágrimas en los ojos, «tú no solo salvaste a tus hijastros, sino que devolviste la esperanza a docenas de familias que habían perdido a sus hijos por culpa de esa mujer». Los medios de comunicación,
que inicialmente habían llegado para cubrir la historia de abuso infantil, se convirtieron en los principales defensores de nuestra causa. La historia se volvió viral a nivel nacional, exponiendo cómo las redes criminales explotan el sistema de protección infantil para sus propios fines. Pero la revelación más impactante vino de la investigación federal, que descubrió que Lorena había estado operando con la complicidad de funcionarios corruptos en servicios sociales y el sistema judicial. Varios jueces y trabajadores sociales fueron arrestados por aceptar sobornos para facilitar las estafas. Señora Andrea, me explicó el fiscal federal, su valentía para exponer esta red ha desmantelado una operación criminal que se extendía por 6 estados y había victimizado a más de 200 familias. La comunidad médica también se vio impactada. Los hospitales implementaron nuevos protocolos para detectar casos de síndrome de Munchausen por poder, donde los padres enferman deliberadamente a sus hijos para obtener atención o beneficios económicos. Su caso se ha convertido en un estudio de referencia, me dijo el director del Hospital General. Estamos entrenando a todo nuestro personal para reconocer las señales de manipulación médica infantil. Pero lo más hermoso fue ver cómo Sofía y Diego comenzaron a sanar psicológicamente. Sin la influencia tóxica de Lorena, los niños comenzaron a mostrar su verdadera personalidad. Eran inteligentes, cariñosos y tenían una capacidad increíble de perdón. Andrea, me dijo Sofía durante una sesión de terapia familiar, gracias por salvar a papá y salvarnos a nosotros. Sabíamos que mamá nos estaba haciendo cosas malas, pero teníamos miedo de decir algo. Diego, quien había sido el más traumatizado por las drogas y manipulaciones, comenzó a florecer en un ambiente de amor genuino. Ahora sé que papá siempre nos amó, me dijo con una sonrisa. Y tú también nos amas de verdad, no como mamá que solo fingía. El colegio donde los niños estudiaban se convirtió en un ejemplo de cómo las instituciones educativas pueden detectar y reportar casos de abuso infantil. Implementaron programas especiales para ayudar a niños que habían sido víctimas de manipulación psicológica. Pero la mayor sorpresa aún estaba por venir. 2 años después del arresto de Lorena, cuando pensábamos que habíamos visto todo, llegó la revelación más impactante de todas. Durante el juicio federal, los investigadores descubrieron que Lorena había estado siendo chantajeada ella misma por una organización criminal internacional que se especializaba en tráfico de menores y fraudes familiares. Todo su comportamiento destructivo había sido orquestado por criminales que la habían estado controlando durante años. Señora Andrea, me explicó el fiscal federal. Claudia Vázquez fue víctima antes de convertirse en victimaria. Cuando tenía 18 años, fue secuestrada y forzada a prostituirse. Los criminales usaron fotografías y videos de esa época para chantajearla y obligarla a reclutar familias para sus esquemas. La revelación nos dejó a todos en shock. Los comportamientos manipuladores, las estafas elaboradas, la obsesión con conseguir dinero, todo había sido parte de un plan criminal más grande para infiltrar y explotar el sistema de protección familiar desde adentro. Los criminales la obligaron a perfeccionar las técnicas de manipulación psicológica, continuó el fiscal. Su objetivo era crear una red de madres que pudieran secuestrar niños legalmente a través del sistema judicial, para luego venderlos a redes de tráfico internacional. El líder de la organización criminal había sido arrestado en una operación internacional y durante su interrogatorio reveló cómo habían estado usando a mujeres como Lorena para infiltrar sistemas familiares en 15 países diferentes.
Claudia intentó escapar del chantaje varias veces. Nos explicó el psicólogo forense que había evaluado su caso, pero cada vez que trataba de confesar la verdad, los criminales amenazaban con matar a los niños que ya tenía bajo su cuidado. Su comportamiento destructivo era su forma desesperada de proteger a los niños mientras cumplía las órdenes criminales. Cuando Roberto y yo fuimos a visitarla a la prisión federal, donde había estado recibiendo terapia intensiva y colaborando con las autoridades, encontramos a una mujer completamente diferente. Sus ojos, que antes habían estado llenos de cálculo y desesperación, ahora mostraban alivio genuino y horror por sus acciones pasadas. Andrea, me dijo con lágrimas corriendo por sus mejillas, no puedo creer las cosas terribles que les hice a ti, a Roberto y especialmente a mis hijos. Durante años viví en una pesadilla donde tenía que lastimar a las personas, que amaba para protegerlas de algo peor. Su terapeuta explicó que Lorena había desarrollado un trastorno de estrés postraumático complejo debido a años de chantaje y amenazas de muerte. Ella genuinamente creía que si no ejecutaba las estafas perfectamente, los criminales matarían no solo a sus hijos, sino a todos los niños que había rescatado de otras familias. La recuperación fue lenta, pero real. Lorena comenzó a hacer reparaciones concretas, testificó contra la organización criminal internacional, ayudó a identificar a otras víctimas de tráfico familiar y trabajó con las autoridades para crear programas de prevención contra la infiltración criminal en sistemas de protección infantil. No espero su perdón, me dijo durante una de nuestras sesiones de terapia supervisada, pero quiero que sepan que cada día trabajo para ser la madre que mis hijos merecían antes de que estos criminales destruyeran mi vida. El momento de la verdadera reconciliación llegó 3 años después, cuando Lorena fue liberada bajo libertad condicional después de cumplir su sentencia reducida por cooperación con las autoridades. Sofía y Diego, ahora de 15 y 13 años, habían decidido que querían conocer la verdadera historia de su madre. Mamá, le dijo Sofía durante su primera visita supervisada, entendemos que fuiste víctima también, pero necesitamos tiempo para sanar de todo lo que pasó. Hoy, 5 años después, Lorena es una persona completamente diferente. Trabaja como consejera para víctimas de tráfico humano y ha dedicado su vida a ayudar a otras mujeres que han sido forzadas a cometer crímenes bajo amenaza. Su relación con los niños sigue siendo cuidadosa y supervisada, pero es genuina. Andrea me dijo durante una reunión familiar reciente, tú me salvaste la vida de 2 maneras. Primero, al exponer la verdad, me liberaste del chantaje criminal que me había controlado durante años. Segundo, me mostraste lo que significa realmente amar a los hijos sin condiciones. La organización criminal fue desmantelada completamente, rescatando a más de 500 niños que habían sido separados de sus familias a través de esquemas similares en todo el mundo. Roberto y yo nos convertimos en defensores de los derechos familiares, trabajando con organizaciones internacionales para prevenir el tráfico de menores. Los 3,000 pesos mensuales que Roberto había estado pagando religiosamente nunca habían llegado realmente a sus hijos, habían estado financiando una red criminal internacional. Pero al final, su amor incondicional y mi determinación de proteger a nuestra familia fueron más fuertes que cualquier manipulación. Y así aprendí que a veces las personas que nos lastiman más profundamente están luchando contra fuerzas que ni siquiera podemos imaginar.
La pensión alimenticia que Lorena reclamaba como insuficiente no era para sus hijos, era el precio que pagaba por mantenerlos vivos bajo el control de criminales despiadados, porque al final, la verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz, y el amor verdadero puede sobrevivir incluso a las traiciones más dolorosas cuando está construido sobre bases sólidas de protección, honestidad y comprensión.